Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con todos ustedes. Hoy quiero remitirme al texto que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento temporal del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana poder compartir tu preciosa palabra. Te ruego una vez más la unción del Santo. Señor, desciende sobre este lugar con tu espíritu. Señor, llena mi vida, mi mente, mi boca de tus palabras, Señor. Y lo que ahora compartamos sea, Señor, de edificación para tu pueblo y para gloria y honra de tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles de Cristo superior al Shabbat. Cristo es superior al día de reposo judío. Hoy quiero hacer una comparación con aquellos judíos que estaban en ese lugar, en el estanque de Betesda, en comparación con mucha gente, distintos tipos de personas que vienen a la casa del Señor. Este evento está relatado solamente en el Evangelio de San Juan, el discípulo amado. El pescador, el hijo de Zebedeo, fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo, según los historiadores. Estaba destinado este evangelio a judíos, a seguidores de Juan el Bautista. Estaba destinado a gentiles y también a aquellos que fueron expulsados de la sinagoga a causa de su fe en Cristo, llamados aposunagogos. Jesús subió a Jerusalén, dice aquí, en una fiesta judía. No hay un acuerdo general sobre este tema, pero algunos dicen que era la Pascua, otros dicen que es Pentecostés, pero más seguramente es la fiesta de la Pascua. Llegó al estanque de Betesda, que en su original significa casa de gracia o misericordia. En ese lugar yacían enfermos, ciegos, cojos
que esperaban el movimiento de las aguas, dice la palabra de Dios, porque un ángel descendía de tanto en tanto y en ese lugar agitaba las aguas, y cuando las aguas estaban agitadas, aquellos que bajaban primero recibían su sanidad. Pero allí había una persona en especial. Había un hombre que hacía 38 años estaba en ese lugar, atado por una enfermedad, por una parálisis, él, su camilla, su mochila, porque algunos dicen que cuando habla de mochila estaba hablando de todo aquel bagaje que él tenía como mendigo. Este hombre abandonado por su familia, abandonado por sus amigos, porque dice la Biblia, no tenía quien le haga llegar hasta el agua, estaba ahí hace 38 años esperando su milagro. Pero como en toda congregación, en ese lugar había diferentes tipos de personas mirando, asistiendo al milagro del agua agitada, al descenso del ángel, pero había una persona especial. Había alguien especial que había llegado a ese estanque y era el Señor Jesús. Entonces, ¿cuántos tipos de personas vienen a la iglesia en este tiempo? En primer lugar, quiero hablarte del paralítico. Están los paralíticos que vienen a la iglesia o le traen a la iglesia. Dicen los versículos 1 al 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Te reitero, esto es muy importante, el pasaje. Entonces, ¿cómo te parece que era el ambiente en ese lugar? Seguramente había gemidos, seguramente había alaridos de dolor, había tal vez un fétido dolor, porque imagínense, hoy en los hospitales siempre hay un olor característico, pero en ese lugar, hace cerca de 2000 años, todo tipo de enfermos esperando su milagro, gente que tal vez había sido abandonada por su familia. Pero dice, tenían la esperanza porque un ángel de tanto en tanto descendía a aquel lugar. En ese lugar, este hombre paralítico por 38 años también quería su milagro. 38 años esperando el movimiento de las aguas. Él no tenía quien le llevase, experimentando todo tipo de frustraciones. Su impedimento hacía que él no podía moverse mucho. Sus familiares le dejaron, sus amigos se olvidaron de él. Y él esperando ese milagro. Este hombre paralítico representa a la gente que está tanto dentro y fuera de la iglesia, pero dice que alguna vez ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Está paralítica espiritualmente. Siempre esta gente está reclamando, nadie me llama, nadie me visita, nadie me busca para ir a un culto. Parece que no le importo a nadie. Está esperando que alguien le empuje a las aguas del milagro. Estas personas paralíticas espirituales, para mí tienen 2 características. La primera y principal de todas ellas es que si no le moves, no avanzan. Están esperando que otros oren por él, están esperando que otros vengan junto a él, están esperando que otros le asistan. Pero él por sí solo no hace nada. La segunda característica, y aquí espero que valga la palabra, porque somos de varias culturas, nosotros aquí tenemos una herramienta de construcción que se llama carretilla. Es un carrito con una sola rueda y 2 manijas y en el medio una caja para llevar materiales de construcción como ser ladrillo, cemento, arena, piedras, etcétera, etcétera. Y le llamamos carretilla. Bueno, estos hermanos paralíticos espiritualmente son como una carretilla. La carretilla tiene una sola rueda, una sola cabeza, por decir así. Y
nosotros le llamamos hermanos carretillas. ¿Por qué? Porque tenemos que alzarle y llevarle, y en segundo quieren andar solo por su cabeza. Es un dicho muy popular en Paraguay, que es un espíritu independiente, el hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren. No se sujetan al pastor, no están sujetos a su líder de grupos pequeños, a su líder de ministerio. Ellos, cuando se da una instrucción, una orden para ir por la izquierda, ellos salen por la derecha. En segundo lugar, nosotros vemos a los judíos religiosos del versículo 10 al versículo 13, que dice: entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estaban ahí esos judíos religiosos que le reprendieron porque era día de reposo, y él llevando su lecho, él llevando tal vez su mochila, aquella camilla donde él estaba postrado hacía 38 años, una camilla tal vez sucia, una camilla olorosa, unas ropas a lo mejor rotosas dentro de esa mochila, pero no, estaban los religiosos ahí, estaban aquellos legalistas ahí. No se gozaron con su milagro, no se gozaron con su sanidad, sino que para ellos lo más importante era la ley, el rito, la estructura, el día de reposo. Qué triste este tipo de personas. Jesús, con ese milagro, estaba demostrando no solamente su poder sobre las enfermedades, su omnisciencia al saber que este hombre hacía 38 años estaba ahí. Jesús estaba demostrando que Él era superior al Shabbat, superior al día de reposo, mucho más importante que ese día que establecía la tradición, la ley judía. Jesús estaba diciendo: yo soy el Shabbat, yo soy el reposo. Los judíos religiosos representan a aquellos hermanos legalistas, religiosos, que sí los tenemos en la iglesia, que critican todo, que juzgan todo, que tienen unos ojos clínicos, que está sobre la vestimenta del pastor, de la pastora, de los miembros de la alabanza, que está mirando cada actitud ahí y rebuscándose y creando líos, creando problemas. Usan una famosa frase y dicen: aquí siempre se ha hecho de esta forma y seguiremos haciendo de esta misma manera. Estas personas también tienen dos características. Uno, que aman más la ley que la gracia. Y aunque estamos en el tiempo de la gracia, su mirada está en la ley. Y en segundo lugar, el versículo 12, ellos preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? No conocen a Jesús. El legalista, el religioso, no conoce a Jesucristo en persona. Conoce la religión, conoce el legalismo, pero no conoce al actor de los milagros, al que es superior al Shabbat. En tercer lugar, vemos a aquellos que quieren matar hermanos, los mata hermanos que yo digo. ¿Quiénes son estos? Lo que nos relata los versículos 14 al 16. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El que había estado enfermo, paralítico, inmovilizado 38 años en uno de los 5 pórticos del estanque de Betesda, había llegado al templo, a ese lugar donde estaba Jesús. Y el Señor Jesús, al reconocerlo, al verlo, le lanza esta frase: ve y no peques más, para que no te venga algo peor. Esta frase del Señor Jesús encierra algo muy interesante. El Señor Jesús, en su omnisciencia, sabía que este hombre había pecado, había llevado una vida desordenada, porque a mí me da la impresión de que Jesús sabía su vida anterior. Por eso le dijo: ve y no peques más,
para que no te venga algo peor, porque lo peor que le vino fue aquella parálisis. ¿A causa de qué? De sus pecados anteriores. No quiero asociar siempre el pecado con una enfermedad, pero los pecados tienen consecuencias. Y este hombre había pecado y a consecuencia de eso él estaba paralítico. Los seguidores de Cristo ya no pecamos. Ser un seguidor de Cristo es cumplir esta frase que él dijo. Podemos tropezar, podemos de repente equivocarnos, pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 5:18 que el Hijo de Dios no practica el pecado. Este hombre sanado fue y dio aviso a los judíos, versículo 15, que encontró al que lo había sanado, que era Jesús. Él creyendo que estaba haciendo algo bueno, no, él se fue y dijo, le encontré, fue Jesús el que me sanó. Pero esto provocó ira y enojo en los religiosos judíos. De ninguna manera esto fue algo bueno. No, absolutamente no. Sino que esto despertó la rabia, el enojo. ¿Por qué? Porque no importaba el milagro. Importaba más el día de reposo, el Shabbat para los judíos. Estos representan a aquellos hermanos que también están dentro de la congregación. Yo les llamo mata hermanos. Aquellos que tienen un don especial, pero no del Espíritu Santo, sino el don de matar a otros en la congregación. Hablo espiritualmente, con sus chismes, con sus calumnias. Contaminan el corazón de otros. Su testimonio hace huir a los nuevos convertidos de la iglesia. También tienen dos características. Una de ellas es que apuntan a la cabeza. ¿Y qué significa esto? Atacan a los pastores, atacan a los líderes, atacan a los miembros de la alabanza. Están permanentemente ahí pescando las fallas, cómo se viste el pastor ya no usa corbata, miren cómo viene la pastora, viene de pantalón, se pinta mucho los ojos, usa mucho maquillaje, está llena de joyas, etcétera, etcétera. Otra característica, tiene la lengua muy larga, tan larga que alcanza especialmente a los nuevos convertidos, y lanzan frases como estas: aquí no vas a crecer, así que pensá bien dónde estás. Segundo, suelen usar mucho, el pastor tiene sus preferidos. Hay un círculo, que para entrar a ese círculo tenés que hacer. Y entonces con su lengua matan a esos bebés espirituales. Antes de que empiecen a caminar en el camino del Señor, ya viene aquel hermano, mata hermano, valga la redundancia, y matan. Y por último, Jesús, igual al Padre, trabaja aún. Versículos 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Qué respuesta, qué sabiduría de parte de nuestro Señor! Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta frase tuvo un doble efecto. En primer lugar, la furia de los judíos religiosos. Pero por otro lado, los oyentes sinceros al entender que Él es el Hijo de Dios. Él es superior al Shabbat. Él puede trabajar en el día de reposo. Una vez más, Juan afirmando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, poniendo de relieve la igualdad del Padre y del Hijo. Ya eran dos los motivos por los cuales querían matarle. Primero, por el milagro en el día de reposo, y segundo, porque ahora se igualaba a Dios Padre. Qué terrible esta gente que ve el milagro, esta gente que ve la operación de Dios, que ve la superioridad de Jesucristo, pero que realmente no tienen a Jesús en su corazón. La frase, mi Padre trabaja y yo también trabajo, es un antropomorfismo, porque Dios Padre no puede trabajar de la manera humana, pero es una indicación importante que Jesús, el Dios hecho carne, el Verbo encarnado, daba importancia al servicio a Dios de cada uno de nosotros. Y ojalá
que en cada una de nuestras congregaciones, que en cada iglesia tengamos hermanos entregados al servicio, a la obra de Dios. Yo veo en estos hermanos también dos características. La primera, son proactivos. No hace falta que le digas nada, ya están con las herramientas en las manos, ya están con la escoba, ya están con el trapo para hacer las cosas en la casa del Señor. Se adelantan al pastor, están siempre prestos para el servicio, toman la iniciativa. Y la segunda característica de estas personas trabajadores, como el Padre y como el Hijo, es que nunca están esperando recompensa por lo que hacen en la obra del Señor. No quieren salir a relucir, no buscan los primeros lugares. Ellos quieren servir a Dios y trabajar como el Padre y el Hijo trabajan. Aunque en cada punto ya fui dando una aplicación especial de lo que para mí significa este pasaje bíblico, lo que quiero en esta mañana es decirte que es muy, pero muy importante entender que en toda congregación hay estos 4 tipos de personas, que ahí están, y entender y enfocarnos nosotros en buscar cambiar, en tener una actitud diferente, ya no religiosos, ya no mata hermanos, ya no paralíticos espirituales, sino trabajadores, servidores, como Dios Padre y Dios Hijo, por el impulso del Dios Espíritu Santo. Recapitulando, 4 tipos de personas, 4 actitudes: los paralíticos espirituales, los legalistas, los mata hermanos y finalmente los servidores, los serviciales, los que trabajan. No permitamos, gente, que nuestros prejuicios nos enceguezcan. No permitamos que esos prejuicios, ese legalismo nos impidan ver el milagro de Jesús. Analicemos en esta mañana nuestra actitud y cambiemos lo que debemos cambiar. Por eso, ahora te pido que te pongas de frente al Señor y que le digas: Señor, háblame, indícame los pasos que tengo que dar, porque no quiero seguir así. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, yo te pido perdón si en una de estas áreas me he equivocado, he caído, Señor. Líbrame, guárdame. Señor, reconozco que tú eres el Señor del sábado, que tú eres nuestro reposo, que estar en Cristo es entrar a nuestro reposo de un mundo pecaminoso, de un mundo anticristiano, de un mundo antibíblico, un mundo que te quiere negar, Señor, un mundo que te quiere matar, Señor. Pero en esta mañana yo elevo tu nombre y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.